Entonces, acá. Mm, mm. Ya, entonces voy a poner aquí yo pantalla completa. Bien, entonces, para recordarles un poco lo que estuvimos viendo la clase pasada, vimos la coloración de grafos y vimos dos tipos de coloración. Vimos que se podían colorear tanto vértices como arcos. Y terminamos, ¿cierto?, con un problema de radioemisora, ¿cierto?, y donde teníamos que colorear ambos tipos de cosas. Em, entonces, eh, nuevamente les insisto que esto de por qué le estamos enseñando a colorear cosas, así como que estuviéramos en, en prekinder o algo por el estilo, en realidad lo que, o sea, no es lo relevante el color, por supuesto. Nosotros hablamos de que eso van a ser ciertas características y eso va a depender del problema que nosotros queramos resolver. Por ejemplo, los colores podrían ser horarios, ¿ya? Si nosotros pudiésemos resolver esto en tiempos razonables, entonces podríamos, ¿cómo se llama? Podríamos hacer asignaciones de los cursos, cosas que ustedes no tuvieran ventanas, por ejemplo. Podríamos optimizar, digamos, todos los cursos de la universidad y que así maximizar el tiempo, cosa de que todos termináramos lo más temprano posible, ¿ya? Ahora, como sabemos que el proceso de colorear un grafo, sobre todo de esa magnitud, porque todos tienen distintos tipos de restricciones, eh, podríamos hacerlos para los cursos quizás masivos, como las mates y las físicas, pero hacerlo para todos los ramos posibles porque piensen que, por ejemplo, si vemos simplemente discreta, ¿ya? Discreta tiene como prerequisito Progra y Mate 1, si mal no recuerdo. Entonces, hay alumnos que podrían estar haciendo cualquiera de las físicas, casi cualquiera de las físicas, porque este es un ramo que por, ¿cómo se llama? Que por malla corresponde en el tercer semestre de la carrera, por lo tanto podríamos tener alumnos que estén en la primera física, en la segunda física, en 130, y también podemos tener alumnos que quizás reprobaron en algún momento la asignatura o decidieron tomarla más tarde en la carrera, y por lo tanto perfectamente pueden haber alumnos que estén haciendo 140, ¿ya? Entonces, ahí ya solamente con hablar con todas las físicas distintas, ya un alumno de discreta en teoría podría tener cualquiera de las físicas que existen. Y si tenemos entonces que fijar horarios de forma eficiente, bueno, ese es un problema súper grande, ¿se dan cuenta? Por eso es algo que no tiene mucha solución y lo único que se opta es más bien por intentar encontrar aproximaciones relativamente decentes, pero por lo mismo siempre van a quedar gente que va a tener un horario que no es para nada bueno y eso se produce, digamos, por la variabilidad de los cursos que están tomando. Entonces, hasta ahí habíamos quedado y hoy día nos toca ver un caso particular de la coloración de nodos y estos grafos los vamos a llamar bipartitos, ¿ya? Básicamente es súper simple. La definición dice un grafo bipartito es un grafo que se puede colorear con dos colores, ¿ya? En el fondo, si recuerdan, esta es la función xi de g y esto nos indica entonces cuál sería el número cromático del grafo. Y para que el grafo sea bipartito, entonces básicamente yo tengo que poder colorearlo con dos colores únicamente, ¿ya? Y se van a dar cuenta naturalmente de que por eso es bipartito. En el fondo vamos a dividir el conjunto de los vértices en dos subconjuntos que van a ser conjuntos disjuntos. Es decir, cada nodo va a poder estar en uno y solo uno de los dos conjuntos que vamos a utilizar. Entonces vamos a realizar una partición del grafo, ¿ya? Y para que esto pueda ocurrir, se establece que un grafo es bipartito sí y solo si no tiene ciclos de largo impar. Si llegase a tener ciclos de largo impar, entonces no voy a poder generar mi grafo bipartito. Y en particular, aquí está ya lo que les acababa de decir, de que en el grafo yo tengo entonces, ahora aquí, antes yo tenía los vértices, ¿cierto? Siempre decíamos G de V, E, ¿cierto? Y ahora esos B lo vamos a dividir en dos subconjuntos disjuntos. Ya vamos a tener conjunto de nodos X y el conjunto de nodos Y.
Y en particular, entonces, vamos a tener arcos que van a ir desde el conjunto X hacia el conjunto Y, ¿ya? Y por lo tanto se tiene que cumplir que la sumatoria sobre todos los nodos que están en el conjunto de partida, el inicial, el X, si sumo todos los grados de dichos nodos, tiene que ser igual a la sumatoria de todos los grados de los nodos que estén en el conjunto Y, y eso tiene que ser igual a la cardinalidad de E, ¿ya? Entonces, básicamente es como una relación, ¿sí? Si recordamos rápidamente lo que vimos de relaciones para el primer tercio del curso, ¿cierto? Establecemos los conjuntos X e Y, se escribe que X está relacionado con Y, y como no tenemos dirección aquí, entonces da lo mismo si es que X está relacionado con Y o Y está relacionado con X, es simplemente que ambos están conectados. Además se debe cumplir que la intersección entre estos dos conjuntos debe ser vacía, ¿ya? Y por lo tanto vamos a tener un grafo bipartito como este. Entonces este sería el conjunto X, este sería el conjunto Y yo tengo arcos que unen. Puedo tener perfectamente nodos que estén colgando, por así decirlo, ¿ya? Que no estén conectados a alguien en el otro conjunto. Y el teorema dice que si tengo un grafo bipartito, entonces el índice cromático de G es el grado máximo de G. El índice cromático, si recuerdan bien, corresponde entonces a la coloración, pero de arcos, ¿ya? Entonces, en un grafo bipartito yo puedo asegurar que el índice cromático de este grafo va a ser el nodo de mayor grado. Bien, ¿qué podemos hacer con estos grafos bipartitos y por qué son tan útiles? ¿Ya? Vamos entonces a empezar a hablar de lo que significa un match. Un match es una asignación, ¿cierto? De todos los arcos que tengo, en donde voy a conectar a alguien que está en el conjunto X con alguien que está en el conjunto Y, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de que el match va a ser un subconjunto de los arcos, tal que no hay vértices en común entre dos arcos, ¿ya? Y el tamaño va a ser el número de arcos que tengo en este match. Si tengo un grafo entonces bipartito, un matching de G se dice maximal si no hay un matching con más arcos, ¿ya? Y un matching es completo si la cardinalidad del match es igual a la cardinalidad de X. ¿Qué significa eso? Si vuelvo acá y digo que este es el conjunto X y este es el conjunto Y, eh, este se podría relacionar tanto con ese nodo como con ese otro nodo, ¿ya? Pero cuando yo parto con el concepto del match, ¿ya? En realidad a este no le he asignado ni ese ni ese. No hay nadie asignado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a hablar de un match? Va a ser un subconjunto de los arcos, en donde yo voy a decir ya, a este nodo le voy a asignar, por ejemplo, el que está aquí abajo, ¿ya? No le puedo asignar este porque no hay una conexión entre ese nodo y este otro, ¿ya? Así que tengo que tomar una decisión de a cuál le asigno. Y por ejemplo, aquí yo le podría asignar a uno de estos dos, así que ahí ya tengo un arco, ¿de acuerdo? Aquí, si se dan cuenta, podría asignarle este a ese. Ahora tengo dos arcos asignados, ¿ya? Este no le puedo asignar ese porque ya está tomado, ¿de acuerdo? Así que sí le podría dar ese. Así que ahora tengo un match con tres arcos. Y ese no tiene conexiones. Y finalmente este, al único que le puedo asignar es a ese, pero ese también ya estaba tomado. Entonces aquí hablamos de que yo logré un match con tres arcos, ¿ya? Eh, podría, por ejemplo, eliminar esta conexión que está aquí, y así le asigno a este, le puedo asignar ese que está allá, ¿de acuerdo? Pero nuevamente, la cantidad de arcos que asigné siguen siendo tres. Así que podría cambiar el match que yo encuentre, pero lo que me importa es la cantidad de asignaciones que hice desde el conjunto X al conjunto Y. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los conceptos que vimos? Que aquí el match más grande posible va a ser con tres arcos, ¿ya? Y eso, entonces, el match maximal para este ejemplo sería 3, ¿sí? Que es la mayor cantidad de arcos que yo podría utilizar. No es un match completo. ¿Por qué? Porque un match completo dice que tiene que tener tantos arcos como nodos existan en X. ¿Ya? Eso es lo que decía aquí. Si se dan cuenta ahí dice un matching es completo si la cardinalidad del match
es decir, la cantidad de arcos que yo tengo asignado, corresponde a la cardinalidad de nodos que tengo en el conjunto de partida. Entonces, como yo aquí el match que yo encontré era de nivel 3, no es un match completo. ¿Por qué? Porque hay nodos de X que no tienen a alguien asignado en Y. ¿Ya? Entonces, recordemos, maximal es lo más grande que yo pueda encontrar en este grafo. Completo va a ser si y solo si todos los nodos de X tienen asignado a alguien en Y. ¿De acuerdo? Son cosas distintas. Ahora, veamos, estamos en discreta, ¿cierto? Así que, por supuesto que no podemos demostrar de que mi match es maximal simplemente diciendo llevo 3 horas intentando mejorar el match y no lo logro, así que 3 es el máximo. Tenemos que ser formales, ¿cierto?, para nuestra demostración. Entonces, de aquí viene el famoso teorema de Hall, ¿ya? En donde para establecer cuál es el match más grande, vamos a tener que generar una cierta fórmula aquí y vamos a definir la función de neighbors, ¿ya? Por eso es n. N es de neighbors y los neighbors en inglés son los vecinos. Entonces aquí yo tengo un conjunto A, ¿ya? Los vecinos del conjunto A son todos los I, ¿ya? Todos los nodos I, tal que existe un arco que conecte X con Y para algún X que pertenezca a este conjunto A, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estableció Hall? Dice, si tengo un grafo bipartito, entonces hay un matching completo de G sí y solo sí. Para todo subconjunto de los nodos en X, tenemos que la cardinalidad de vecinos a los cuales yo puedo llegar a partir de A es mayor o igual que la cardinalidad de los elementos que estoy tomando en este conjunto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular el n de x1 solamente, el n de x1 son todos los i, tal que existe un arco que una x1 con ese i. Así que el n de x1 es i1 e i2, ¿sí? Y si entonces calculo yo la cardinalidad de este conjunto, i1 e i2, eso me da 2, ¿ya? Así que aquí yo tendría un 2. Y la cardinalidad de A son todos los X que yo tomé en mi conjunto. Tomé solamente el X1. Como 2 es mayor o igual que 1, entonces voy bien por ahora, ¿ya? Luego, por ejemplo, yo podría tomar X1 y X2 como la partida, ¿ya? En vez de, o sea, esa A va a ser X1 y X2. Entonces, ¿cuál es la cardinalidad del N de los neighbors, ¿cierto? A partir de X1 y X2. ¿Cuánto es ese numerito? 3. Muy bien. Son todos los i a los cuales yo puedo llegar tanto de x1 como de x2. Así que puedo llegar a i1, i2 e i3. Son 3 elementos, así que 3 es mayor o igual que 2. Correcto, hasta ahí vamos bien. Luego yo podría tomar x1 y x3. ¿Y cuál es el n de x1 y x3? 3 también, ¿cierto? A todos los que yo pueda llegar a partir de tanto x1 como x3. Y puedo llegar a esos 3, así que me quedó que 3 es mayor o igual que 2. Vamos súper bien. Pero, ¿qué pasa ahora si mi A es tanto x1 como x2 como x3? ¿Ahí qué va a pasar? Voy a llegar a 3i y partí desde 3, me quedó 0, ¿es mayor o igual que 0? Ah, ya, ok, vamos bien. Entonces, ese no era el caso más complejo. Fíjense que o sea, tomé los 3 nodos y para ello todavía me sigue diciendo, ah, hay 3. Pero ahora viene el gran problema. El gran problema es que si yo tomo solamente x2 y x3, entonces el valor de el n, ¿ya? ¿Por qué 0? Ah, volvamos al anterior. Si yo defino A, que sería x1, x2 y x3, entonces este numerito que va a quedar aquí es 3, ¿cierto? Y aquí voy a llegar a i1, i2 y 3, entonces me voy a quedar también con 3 y como 3 es mayor o igual que 3, estamos bien. Ese era el caso anterior. Pero si yo tomo x2 y x3, ¿ya? Entonces fíjense que ahora el A me va a quedar como 2. ¿Y a cuántos puedo llegar? Solamente a 1. Entonces, como 1 no es mayor o igual que 2, entonces ya puedo establecer que es imposible un match completo, ¿sí? ¿Por qué?
Porque si al x2 le asigno el i3, entonces el x3 se va a quedar sin nadie. Y si al x3 le asigno el i3, entonces el x2 se va a quedar sin nadie. ¿Ya? Por lo tanto, lo que estableció Hall fue este teorema en donde me permite determinar si es que va a haber un match, si es que puede haber un match completo o no. ¿De acuerdo? Claro, los NDA, aquí está definido, los NDA son todos los nodos I, tal que existe un arco X, Y para algún X que pertenece al conjunto A. Entonces, el A va a ser un subconjunto de X, ¿ya? Podría tomar los tres, podría tomar, ¿cómo se llama? Dos, uno por cada uno por separado, etcétera. ¿Qué cosa significa un match? Un match es una asignación de arcos que unen x1, o sea, perdón, x con y, ¿ya? Pero no puede ocurrir de que, por ejemplo, yo a x1 le asigne tanto y1 como y2. Tengo que definir uno. Me podría quedar con cualquiera de los dos. Y aquí, si a x2 le asigné y3, entonces a x3 no le puedo asignar y3. Entonces un match va a ser un subconjunto de los arcos que están definidos en mi grafo. ¿Estamos bien? Ya. Entonces, con este teorema podemos saber si es que es posible o no, si es factible, un match completo. Pero me gustaría saber también que si es que no hay un match completo, ¿cuál es el match maximal? Recordemos entonces que ya dijimos que el match maximal es el match más grande que yo pueda encontrar en una asignación, ¿cierto? De un grafo bipartito. ¿Cuál sería el match más grande que yo puedo encontrar en este ejemplo que está aquí? ¿Cuántos arcos podría tomar? Solamente dos, ¿ya? Entonces, claro, ahí al x1 le voy a asignar o el i2 o el i1, así que ya tengo mi match con uno. Y al x2 o al x3 le voy a asignar i3, pero solamente a uno, así que ahí tengo mis dos, no, mis dos arcos, ¿ya? Por lo tanto, el match más grande que yo podría encontrar aquí es 2, pero tenemos que ver cómo se establece eso formalmente. Entonces, a partir de lo anterior, si tengo un grafo bipartito y M es un match en G, un camino en G se va a llamar alternante para M si alterna arcos de M con arcos que no están en M. Es decir, si yo le tenía asignado a X1 a alguien, yo podría desasignárselo, es decir, quitarle esa asignación y asignarle otro, y ahí estoy alternando, ¿cierto? Arcos que no estaban en el match con arcos que ahora yo sí quiero que estén. Ustedes me van a decir, pero profe, ¿para qué hizo eso? O sea, si X1 ya estaba bien, pues, o sea, ya le había asignado el Y1, por ejemplo. Puede ocurrir entonces que quizás estos tengan una sola opción. Imagínense que del X1 también pudiera ir al I3. Y justo se me ocurre decir que al X1 le voy a asignar el I3. Entonces, ahí ya estoy frito, no puedo encontrar un match más grande que ese, ¿cierto? Si es que hago esa asignación. Pero la pregunta es si yo podría quitarle al X1 el I3 y así poder mejorar la situación. Eso es lo que vamos a buscar. Entonces, por eso, yo ya parto con un match y voy a ver si es que puedo alternar arcos que estaban asignados, desasignarlos y asignarles a otros a esos. ¿Para qué? Para ver si es posible, entonces, mejorar el match actual. Entonces, ese es el concepto de un camino alternante. Voy a alternar sobre los arcos que estaban en el match con arcos que no estaban originalmente en el match. Y de aquí viene la fórmula de la deficiencia, que es lo que nos va a permitir encontrar cuál es el match más grande que yo pueda tener en mi grafo. Entonces, la deficiencia va a decir cuántos nodos X se van a quedar sin pareja, ¿ya? Eso va a ser este numerito D. Entonces, la deficiencia del grafo va a corresponder al máximo de todos los subconjuntos de A posibles, tomando la cardinalidad de ese conjunto de X que tomé, menos a los vecinos que yo puedo llegar del anterior. Entonces, fíjense que ahí yo fui, para este caso de acá, yo tengo que quedarme con el número más grande posible de A menos N de A. Si tomo, por ejemplo, solamente el X1, entonces a A, ¿cierto? Que es 1, le voy a restar 2,
que vendrían a ser los dos nodos a los cuales yo puedo llegar a partir de x. Así que 1 menos 2 me quedaría con menos 1, ¿ya? Entonces, fíjense, deficiencia menos 1. ¿Por qué me dio negativo? Porque en realidad, lo que no, como yo voy a buscar el valor más grande posible, no me voy a quedar con el menos 1, ¿ya? Si, por ejemplo, tomo ahora los 3, si tomo los 3 que están aquí, x1, x2 y x3, voy a quedarme con la cardinalidad de A, que viene a ser 3, menos la cardinalidad de todos los i que yo pueda llegar a partir de cualquiera de estos que están aquí. Así que 3 menos 3, 0. Y por lo tanto, ya en el caso anterior tenía menos 1, ahora ya tengo un 0, así que, ¿cómo se llama? Yo ya estoy logrando por lo menos que ya sea un número no negativo, ¿sí? Pero, insisto, tengo que buscar el más grande posible. Entonces, eh, ¿cuándo voy a obtener una deficiencia de 1? ¿Cuál es el conjunto A que debo tomar? Claro, si tomo x2 y x3, entonces el A tiene cardinalidad 2. ¿Y a cuántos i puedo llegar a partir de x2 o x3? Solamente hay 3, 1. Así que me quedaría 2 menos 1, 1. Y como tengo que buscar el valor más grande entre menos 1, 0, 1 y en realidad todas las combinaciones posibles, ojo con eso, todas las combinaciones posibles, entonces ya sé que la deficiencia va a ser al menos 1, ¿de acuerdo? Podría ser más grande, podría ser 2, pero en realidad en este ejemplo no se va a dar. Entonces, si yo calculo que la deficiencia es 1, entonces significa que el match más grande que yo voy a poder encontrar en este ejemplo es la cardinalidad de x, 3, menos la deficiencia, 1. Así que el match más grande que yo podría encontrar aquí es de 2. Por lo tanto, si yo ya encontré un match de 2, no tiene sentido estar buscando si puedo mejorar la situación, porque a partir de la fórmula de la deficiencia, yo ya sé que no va a existir un match mejor que 2. Y si ya lo encontré, entonces estamos bien. ¿De acuerdo? Ok, entonces justamente está escrito lo que yo les había dicho, que si tengo un grafo bipartito y la deficiencia es D, entonces el match maximal, el más grande que ustedes van a poder encontrar en ese grafo, se va a cumplir entonces que va a ser la cardinalidad de X menos D. Entonces, en el ejemplo que vimos, el match más grande que podríamos encontrar sería de 2, es decir, dos arcos que yo le voy a asignar a los nodos X, les voy a asignar algún Y. ¿Ya? Por ejemplo, podría ser x1 con y2 y x2 con y3. O también x1 con y2 y x3 con y3. ¿Ya? Me da lo mismo cuál sea el match. Lo único que yo me estoy preocupando con la deficiencia es saber cuál es el match maximal. Ok, ¿cómo estamos hasta aquí? ¿Quedó claro la deficiencia? Ya. Entonces, les voy a volver a insistir aquí. Les voy a preguntar, ¿cuántos posibles conjuntos A puedo tomar yo en este ejemplo? 6, 3 factorial. Ok, ¿y cuáles serían los 6? ¿Cuáles son los 6 conjuntos? 4, ok. Son más que 4, Maximiliano. Ya, entonces ahí Sofía propone cada uno por sí solo, el uno, el 2 y el 3 por sí solo, luego el uno y el 2, luego el uno y el 3,
luego el 2 y el 3 y finalmente los 3 juntos, ¿ya? Ahí hay 6. ¿Me falta alguno o no? Ay, perdón, ahí hay 7. ¿Me falta algún conjunto? El vacío. Muy bien, Sebastián. Perfecto. Felicitaciones. Me falta el conjunto vacío. El conjunto vacío siempre es un posible subconjunto de cualquier conjunto. Y la pregunta es, ¿por qué me sirve el conjunto vacío? Fíjense que si yo tuviera muchos de aquí de los X, pudiera yo conectar con muchos Y, ¿ya? Supongamos que no hay 3 Y solamente, hay 7 Y, ¿ya? Y tengo estos 3 y tengo muchos arcos posibles. Entonces, la deficiencia, quizás si es que yo no considero el vacío, me va a quedar como un número negativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo los subconjuntos X que yo puedo tomar van a ser pequeños en relación a todos los I a los que yo podría llegar. Entonces, realmente no tiene sentido, no puede ser de que nos dé una deficiencia negativa. Por ejemplo, mi deficiencia en este grafo es -3. Deberíamos quedar así como, ¿what? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser negativa una deficiencia? O sea, como que te sobran cosas. No, la deficiencia eh, jamás, ¿cómo se llama? Va a ser negativa. ¿Por qué? Porque si yo tomo el conjunto vacío, entonces aquí, ¿a cuántos puedo llegar a partir del vacío? Si vemos aquí la fórmula de la deficiencia, mi A, ¿cierto? Como el conjunto es vacío, la cardinalidad del vacío es cero, ¿sí? Y le tengo que restar la cardinalidad de a los que yo pueda llegar a partir desde el vacío, cero. Cero menos cero, cero. Entonces, con eso, como yo tengo que buscar el número más grande, si aquí tenía puros números negativos, -3, -4, -1, -2 y el cero, entonces yo sé que siempre me voy a quedar con el cero, ¿ya? Y eso me permite establecer de que jamás la deficiencia de un grafo bipartito va a poder ser negativa. ¿Se entendió eso? Ya. Es importante porque es algo conceptual. Eh, si sin la deficiencia nos pudiese dar algo negativo, entonces en realidad no tiene mucho sentido lo que estamos haciendo. Entonces, es por ello que yo sé que siempre el cero va a ser una opción y como tengo que buscar el número más grande, yo sé que la deficiencia va a ser al menos cero, ¿ya? O un número más grande que cero, pero positivo. Em, de acuerdo. Y entonces, pregunta, ¿cómo sé cuántos subconjuntos son los que tengo que calcular? Dijimos, encontramos 8, ¿cierto? ¿De dónde viene ese 8? ¿Cuántos conjuntos tendría que tomar si en vez de tener del x1 al x3 tuviera un x4 ahora también? ¿Cuántos subconjuntos posibles habrían ahí? 14, ok. No, son un poquito más, si es que tuviéramos 4. 2 elevado a 4, correcto, ¿ya? Entonces, ¿cómo saben ustedes cuántos conjuntos tienen que calcular? Es porque es 2 elevado a la cardinalidad del conjunto X, ¿ya? Por eso aquí son 8, porque tenemos 2 elevado a 3, y eso 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces eso nos indica cuántos conjuntos tengo que determinar. Si tuviera entonces 4x ahora, sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Si añado otro x, 32. Otro x, 64 conjuntos posibles que tendría que tomar. Entonces, fíjense cómo va creciendo esto de exponencial, ¿ya? Si yo tuviera que hacer un match entre cuando tengo conjuntos X que tienen 20 nodos, uff, que es difícil calcular la deficiencia ahí. ¿Por qué? Porque en realidad tengo que probar con todas las combinaciones.
No puedo ¿cómo se llama? Establecer simplemente, ya, bueno, mire esta y con esta ya sé que al menos la eficiencia es uno o cosas por el estilo. No, si yo quiero estar seguro, tengo que hacer todas las combinaciones posibles de conjuntos. Y el vacío siempre es una. Entonces, por eso es algo que, computacionalmente hablando, es una tarea igual pesada. Bien, continuemos. Una forma práctica de encontrar máximos es con el siguiente teorema. Si tengo un grafo bipartito y M es un matching en G. Si M no es máximo, entonces G contiene los famosos caminos alternantes para M. ¿Y qué es lo que voy a intentar hacer yo? Fíjense que con la fórmula de la deficiencia ya sabemos cuál es el match más grande que podemos encontrar, pero no tenemos un algoritmo, no hemos establecido un algoritmo que nos permita encontrar ese match, ¿ya? Entonces eso se va a hacer a partir de los famosos caminos alternantes. ¿Cuál es el pseudo algoritmo ya para encontrar este match maximal? Bueno, vamos a comenzar con un matching M cualquiera. Vamos a buscar caminos alternantes para M, es decir, que libere arcos que ya estaban ocupados y que yo pueda asignar otros que no estaban anteriormente en el match, con tal de buscar si es que es posible mejorar la cardinalidad del match anterior. ¿Ya? Si el camino existe, construya un match M', mejora M, intercambiando arcos y vuelva al paso 2. Así voy a continuar hasta que ya no hay más caminos alternantes y por lo tanto el match encontrado es máximo. Esto yo debería hacerlo en base a la fórmula que ya encontré. Entonces, para ir un poquito más al detalle, vamos a tener este pseudoalgoritmo de caminos alternantes, que los vamos a llamar CA. La idea es generar un árbol a partir de un nodo X que no tenga un match. En el nivel 1 voy a insertar los nodos y sub i adyacentes a ese nodo que no tiene match. Vamos a detenernos si uno no tiene match y este va a ser entonces el camino alternante. ¿Por qué? Porque antes no tenía asignado arcos para este X y ahora le asigné uno. Entonces mi match es mejor. Si no encontré eso, entonces en el nivel 2 voy a insertar todos los nodos X sub J, que son los match de esos I que yo tenía en el nivel anterior. En el nivel 3 voy a insertar todos los I sub k que no tienen match con los X sub j. Y si alguno no tiene match, nos vamos a detener y vamos a generar un nuevo camino alternante a partir de X en este grafo. ¿Ya? Y luego hay que insertar los niveles 4 y 5 y así en función de cómo voy avanzando yo con el grafo. Entonces, para entender esto mejor, vamos a verlo con un ejemplo. ¿Ya? Aquí yo tengo un grafo bipartito, ¿cierto? Tengo aquí mis X, tengo aquí mis Y, tengo ya una asignación entregada y la pregunta es si es que podría existir un match mejor que este. Para que yo no lo esté buscando así hasta el infinito, en realidad lo que primero que tendría que hacer es calcular la deficiencia. Así que para practicar un ratito, vamos a ver si me pueden entregar cuál es la deficiencia de este grafo. Voy a pausar la grabación. Ya, entonces, yo ya de antemano les puedo hacer un spoiler y decirles que aquí sí puede existir un match completo. En este momento, mi match tiene 4 arcos. Son los arcos que están en negro. Los que están arcos segmentados son arcos posibles, pero que no están actualmente en el match. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, si se dan cuenta, ¿quiénes tienen asignación? X1, X3, X4, X5. El único que me va faltando es el X2. Entonces, la pregunta es si es que puedo asignarle el X2 a alguno de los que se pueda llegar, pero quizás para ello voy a tener que liberar algunos de los Y que ya están tomados. Y bueno, si por ejemplo, si yo al X2 le asignara el I3, tendría que liberar el I3 con el X1. Y lo único que logré fue que la cardinalidad de mi match sigue siendo 4. Entonces eso no es una buena solución. La idea es que si yo saco arcos, es para que la cardinalidad de arcos en el match aumente. Es decir, que me gustaría que por lo menos al hacer este camino alternante, yo sume en uno la cantidad de arcos en mi match.
Entonces, ¿cómo se establece este algoritmo? Yo tengo que pararme en un nodo que actualmente no tenga match y tengo que anotar en el primer nivel todos los sí a los que yo pueda llegar a partir de él. Tengo el I1, el I2 y el I3. Si alguno de estos estuviese disponible, se acabó, ¿cierto? Si alguno de estos estuviese disponible, basta con que al X2 le asigne el que esté disponible y ya mejoré mi match. Pero justamente aquí no se da eso. No se da, ¿por qué? Porque los tres sí a los cuales yo podría llegar desde X2 están tomados. Entonces, en el siguiente nivel, yo tengo que anotar todos los X que están tomando estos sí. Así que vamos para allá. Como les dije, pongo como raíz el vértice que no tenga match. Luego pongo las opciones a los i de los cuales yo podría llegar a partir de este x2, pero estos están tomados. Así que no puedo asignarle al x2 el i3, por ejemplo. Entonces es necesario avanzar un nivel más. Fíjense que aquí lo que voy a hacer es anotar, y lo estoy anotando con negrita, ¿cierto? ¿Quién está tomando al i1, al i2 y al i3? ¿Ya? Así que ahí voy a tener x sub 3, x sub 4 y x sub 1. Y después en el siguiente nivel tendría que yo anotar a todos los i que yo pueda llegar a partir de ellos. En general, yo debería ir anotando solamente los que estén disponibles, porque los que no están disponibles no me sirven mucho. ¿Ya? Y incluso podría parar ahí, pero también puedo continuar si quiero. Y aquí hice en realidad todas las conexiones posibles a partir de X2. ¿Sí? Todas las posibles que en el fondo que yo podría, ¿cómo se llama?, reutilizar. Entonces, fíjense que aquí lo que estoy diciendo es que del X2 yo podría tomar del I1 al I3, pero ellos están tomados, ¿cierto? Así que la pregunta es si existe algún camino que me permita aumentar la cantidad de arcos en el match, y es aquí donde lo que yo voy a hacer es intercambiar arcos que no estaban en el match con arcos que sí iban a estar en el match. Em, entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a tomar este camino, ¿sí? ¿Por qué voy a tomar este camino? Si me devuelvo, fíjense que este arco no está en el match, este sí está y este no está. Entonces, si ahora yo a este le asigno este lo libero, pero a este le asigno este otro, entonces mejoré. ¿Por qué? Porque incrementé en uno la cantidad de arcos que ahora está en el match. ¿Se dan cuenta? Entonces, efectivamente, lo que voy a hacer a partir de ahí es, fíjense, al X2 le voy a asignar el I1. El I1 estaba tomado por el X3, así que ese lo libero. Y al X3 le voy a asignar el I5. ¿Podría haber hecho otras cosas más rebuscadas? Por supuesto, siempre se puede hacer. Fíjense en esto. Yo podría al X2 darle el I2 X4 lo libero, al X4 le asigno el I6, el I6 X5 lo libero y al X5 le asigno el I4. ¿Ya? Podría haber hecho perfectamente eso y también voy a incrementar en uno el match. Pero en realidad, por supuesto que lo mejor es hacer la menor cantidad de alteraciones posibles. ¿Para qué? Para que ustedes avancen más rápido en su algoritmo, ¿sí? Y se ejecute una solución que sea más fácil. Eso no quita, como les acabo de decir, de que ustedes pueden encontrar caminos más complejos. Lo que no podría haber hecho aquí, por ejemplo, es irme del X2 al I3 y del I3 libero el X1. ¿Por qué no es bueno? Porque no gané nada, ¿cierto? Antes mi match tenía 4 arcos y ahora cuando le asigné el X2, le asigné el I3, sigo teniendo 4 porque el X1 ahora se quedó sin asignación. ¿De acuerdo? Entonces se pueden dar varias vueltas como ustedes quieran. Por ejemplo, podría ir del X2 al I1, del I1 al X3, del X3 al I4, del I4 al I5, o sea, X5 y liberar el I6 y así podría yo, no sé, hacer otras cosas más complicadas. Pero les insisto que la idea entonces es, si yo ya tengo un match, lo que voy a hacer es tomar algún nodo X que no tenga asignado a alguien aún y voy a construir este pseudo árbol, por así llamarlo, en realidad no es un árbol porque tiene ciclos, pero lo que me va a importar son los caminos y aquí es más fácil ver entonces cómo yo tengo que alternar arcos que no estaban en el match con arcos que estaban en el match, buscando por supuesto mejorar la situación actual.
Entonces ahí tienen varios caminos que podrían hacer y aquí entonces yo encontré un match que ahora tiene uno, 2, 3, 4, 5 arcos, ¿ya? Y de hecho este es un match completo. Eso quiere decir que la deficiencia, si yo hubiese calculado los 32 conjuntos, la deficiencia me tendría que dar cero. ¿Por qué? Porque si la deficiencia me diera uno, entonces significaría que al menos hay un nodo que no puede tener un match y eso obviamente no tiene sentido porque aquí yo ya demostré, ya encontré una solución que tiene cero de deficiencia. Así que sin duda que si yo los obligase a encontrar ¿cómo se llama? La eficiencia, ustedes podrían decir, profe, ¿sabe qué? Mire, yo ya hice el match en realidad, ahí está. Así que, y este match es completo. Así que yo le puedo asegurar que la eficiencia es cero. Eso es correcto. El problema, el problema va a ocurrir en realidad cuando la deficiencia no sea cero, ¿ya? Si la deficiencia no es cero, entonces ahí estamos en problemas. ¿Por qué? Porque ustedes me van a decir, profe, llevo 3 horas intentando mejorar el match y no lo puedo hacer. Entonces ahí yo le tendría que pedir, quizás no es que no sea mejor, no haya una solución mejor, sino que quizás tú no las has encontrado todavía. Pero si alguien busca o ve otra cosa, quizás a esa persona sí le podría resultar. Entonces ahí sí que es necesario, sí o sí, calcular la deficiencia para demostrar que lo que ustedes encontraron es lo mejor posible. ¿Cómo estamos? ¿Quedó claro entonces? Estamos mal. Chuta, ¿qué pasó, José? Están procesando. Está denso. Ok. Em, a ver, aquí es importante comprender por qué estamos haciendo este tipo de cosas. Porque sí, claro, yo les pido encontrar un match maximal. Esto de que yo le esté asignando o sea, a los nodos del conjunto X, le esté asignando algún I, ¿cuál creen que ustedes que podría ser la aplicación de esto en la vida real? Porque este es un problema relevante. Entonces, esto que estamos viendo aquí se puede utilizar, por ejemplo, en las empresas. Supongamos que X son personas, ¿ya? Y todos los Y son tareas, cosas que es necesario hacer en la empresa. Y vamos a unir un X con un Y cuando la persona X esté capacitada para realizar la actividad Y. Entonces, ¿qué va a representar un match para mí en este caso? Si X son personas, Y son actividades o tareas. ¿Qué vendría a representar el match? Las lucas. Eficiencia, ok. En realidad lo que vendría a representar el match es la asignación de tareas que yo les voy a dar a mis empleados, ¿ya? Y entonces si tenemos personas que, por ejemplo, no están haciendo nada, eh, ahí yo tengo dos opciones. Una, ver si no están haciendo nada porque en realidad las actividades que podrían hacer están siendo ya realizadas por alguien que tiene mayor capacitación, por así decirlo, o si simplemente no es posible encontrarle una asignación a todas las personas. Y si no es posible encontrarle una asignación a todas las personas, entonces ahí probablemente yo debería cuestionarme para qué tengo a esa persona contratada. Podría ser porque, o sea, por otros factores sí, quizás sería necesario, por ejemplo, tener a alguien de parche por si alguien falla. Entonces ahí tener un backup. Podría ser, de acuerdo, pero lo que a mí me importa cuando yo tengo este tipo de cosas es ver que todos estén realizando alguna tarea, ¿ya? Eso es la mejor opción. Todo este tipo de cosas se mezcla con cosas que tienen que ver con teoría de juegos, ¿ya?
y cosas como también teoría de colas y cosas por el estilo. Por ejemplo, si se dan cuenta, este tipo de cosas me pueden servir como en un supermercado para saber si, ¿cómo se llama? Si necesito o no contratar más gente, porque en realidad se me arman colas muy largas al momento de las compras, o porque, o quizás tengo demasiada gente contratada y no hay colas. Entonces, si no hay colas, también le estoy pagando a alguien por estar ahí sentado nomás. Entonces, todo este tipo de modelamientos de los grafos nos sirven para resolver toda esa cantidad de problemas que tienen que ver con la optimización de los recursos en empresas, ¿ya? Los X podrían ser computadores y los Y ser tareas que necesito realizar, ¿ya? Entonces también ahí podría a partir de eso determinar, chuta, si necesito o no comprarme otro computador o uno más poderoso, y que esté más capacitado para resolver otro tipo de problemas y cosas por el estilo. Entonces, todas estas cosas que nosotros estamos viendo aquí, que parecen, em, que parecen así como, ¿por qué estamos aprendiendo esto? Bueno, tienen aplicaciones en el mundo real, sobre todo en la parte de optimización. Y por último, lo último que me queda indicarles de esto es que HAL, en realidad, esta es la forma que lo definió él originalmente, que es antiguo y todo lo que ustedes quieran, pero es la forma que él lo vio. Está un poquito desactualizado, espero que nadie le caiga mal esta explicación. Y que por supuesto yo no la inventé, así que no me echen la culpa a mí. Es el teorema entonces de los matrimonios de Hall, ¿ya? Entonces, si tengo un conjunto de mujeres, Em, mientras el conjunto asociado a cada una de ellas van a ser los hombres con los cuales ellas estarían dispuestas a casarse. Entonces, lo que estableció Hall es que existe una forma de conseguirle pareja a todas las mujeres, sí, solo sí, para cada conjunto de mujeres, el conjunto de hombres con los que estaría dispuesta a casarse en total no es menor al conjunto de mujeres original. Básicamente lo de ¿cómo se llama? La fórmula de la deficiencia. Eh, una visión antigua, un poco quizás machista, eh, pero bueno, es importante que por lo menos sepan que antes las cosas se hacían así. Eso sería. Preguntas. Bien, entonces esta era la última patita que nos quedaba. Con esto damos por cerrado el segundo tercio del curso. Eh, la pregunta que les va a tocar la próxima semana, porque este jueves no tienen, ¿cómo se llama? Evaluación. Entonces, van a, ¿cómo se llama? La pregunta que van a tener que resolver la próxima semana es sobre coloración de grafos y sobre, ¿cómo se llama? Grafos bipartitos, en donde, como ya les dije anteriormente, lo que nos va a importar es buscar el match más grande posible, tomando este tipo de cosas en donde yo quiero mejorar el match que ya tengo actualmente. El teorema de Hall no habla de la deficiencia, claro. eh, por eso, por eso estaba esto de que ¿cómo se llama? De que yo puedo encontrar una asignación optimal a todos los X con Y, siempre y cuando todo su conjunto de X tenga mayor cantidad de opciones de Y que les pueda asignar. Pseudocódigo podría haber, siempre puede haber, pero es más difícil porque en el fondo aquí, como tienen que hacer problemas de coloración, es más difícil que les pida un pseudocódigo que sé que no existe. Sabemos que ¿cómo se llama? Para encontrar la coloración de un grafo no hay algoritmo que lo haga en tiempo eficiente. Lo único que conocemos eso era del greedy coloring. Y el greedy coloring no puede asegurar que la coloración que entregó corresponda al número cromático de ese grafo. Entonces no hay algoritmos que lo resuelvan en tiempo eficiente y también aquí, lo de los grafos bipartitos,
Es básicamente poder determinar si un grafo es bipartito o no, pero es relativamente simple. Sabemos que un grafo es bipartito si no tiene ciclos de largo impar. A veces se me han ocurrido cosas muy interesantes, muy entretenidas en evaluaciones anteriores, como por ejemplo hacer un grafo tripartito, ¿ya? Pero en realidad esa era como, entre comillas, una pillería porque el grafo que se entendería como tripartito, en realidad, si imaginamos que aquí está el X y aquí está el Y y aquí hay un Z, ¿ya? Y aquí hay arcos que vienen de acá para acá, en realidad el grafo tripartito, todos los nodos que están en este conjunto, yo los podría pasar al conjunto X sin ningún problema, ¿ya? Entonces, al final no existe el grafo tripartito, simplemente que el conjunto X yo lo voy a separar como en dos y podría pasar el X3, X4, X5 aquí al lado y sigue siendo bipartito, ¿ya? Por lo tanto, lo que se les pide a ustedes, por ejemplo, determinar si un grafo es bipartito o no, en realidad lo único que tendrían que hacer es ver si tiene ciclos de largo impar o no. Y si no tiene ciclos de largo impar, entonces ustedes van a poder establecer el grafo bipartito. Y se tienen que poder colorear con dos, ¿ya? ¿De dónde viene eso? Que a todos los X yo les voy a asignar el color A y a todos los Y yo les voy a asignar el color B. Así que por eso se habla de bipartito, que es un grafo cuya coloración es 2. ¿Más preguntas? Bien, entonces la clase que nos queda esta semana, lo que vamos a hacer es ejercicios para esta última parte. Y ya después nos vamos a meter con grafos rotulados que vamos a empezar a tener pesos en los arcos. Entonces, esta semana les recuerdo, no tienen evaluación esta semana y la siguiente evaluación, que sería la pregunta 3 del certamen 2, la vamos a tomar el próximo jueves. Em, Esos de con los eso, arcos, con eso vamos a cerrar perdón, entonces el segundo tercio. Sí, dime. eso de los arcos es para, por ejemplo, en un número de los puntos para seguir un recorrido para ver cuál de todos los recorridos es el más corto, por ejemplo. ¿A eso se refiere con los dos pesos? Con los pesos, claro, vamos a ver Ya. más adelante algoritmos que tienen que ver con encontrar los menores pesos dentro de un grafo. Y ahí Y vamos a los aprender. pesos lo de los pesos de los arcos también van incluidos con pesos también de los nodos, ¿o no? Eso a tomar como todos los nodos iguales. No, los nodos no tienen pesos. No, Ok. los vamos a poner solamente en los arcos. Y de ahí ya nos vamos a tirar a la última parte que es ver grafos ya dirigidos, que vamos a tener flechitas, porque ahora no tenemos flecha, ¿ya? Estos arcos no tienen una flecha, así que simplemente es como una relación. Bien, estamos entonces. Que les vaya muy bien y nos estamos viendo en la clase del miércoles o del viernes según corresponda a su paralelo. Chaito, que estén bien.